Son las 11 de la noche. Tu calle está a oscuras. No hay electricidad desde hace 48 horas. Abres el grifo de la cocina. Sale un hilo fino, marrón. Luego nada. Solo el ruido seco de la tubería vacía. Tu hijo te mira desde la puerta. Tiene sed. Abres la nevera. Un cartón de leche a medias. 2 cervezas. Una botella de agua con el sello roto. Miras el armario. 6 botellas de 1,5 litros. Haces la cuenta. 4 personas. Eso no dura ni un día completo. Bajas al supermercado. Está cerrado. La persiana tiene un candado nuevo. Caminas 3 calles más. Otro cerrado. Ves una fila que dobla la esquina frente a una fuente pública. Nadie habla. Todos miran al suelo. Tú no tienes ni un bidón. Esa escena no es ficción. Ya ocurrió. En Barcelona, en Ciudad de México, en Santiago. Aquí en Pilares de la Libertad no hacemos sensacionalismo. Traemos información real de situaciones que ya ocurrieron o que pueden ocurrir. Cada uno debe prepararse. ¿Te gustó este nuevo formato de video? Comenta abajo porque quiero saber tu opinión. En este video vas a recorrer 10 niveles, desde la botella olvidada en el armario hasta 6 meses de autonomía completa, litros exactos, costos reales, errores que la mayoría comete. Si este tema te importa, dale like y suscríbete. Ahora entramos. Nivel 1. Abres el grifo. Sale agua, limpia, fría. La dejas correr 10 segundos antes de llenar el vaso. Así lo haces cada mañana. Ni siquiera piensas en ello. Es como respirar, automático, invisible. En algún rincón de tu cocina hay 6 botellas de agua. Las compraste hace meses, tal vez un año, ni recuerdas cuándo. Esa es tu reserva. 6 botellas de 1,5 litros, 9 litros en total. La Cruz Roja recomienda 4 litros por persona al día. 4 para beber, cocinar y higiene mínima. Si vives con 3 personas más, necesitas 16 litros diarios. Tus 9 litros no cubren ni medio día. Pero el grifo funciona, así que no importa. Eso crees. En España, el 20% del agua potable se pierde en fugas antes de llegar a tu casa. Las redes de distribución tienen más de 60 años en muchas ciudades y no se renuevan ni al 1% anual. El grifo funciona, hasta que no. Nivel 2. Un domingo por la mañana decides comprar agua de verdad. No 2 botellas, 24 garrafas de 5 litros, 120 litros. Las cargas en el coche en 3 viajes. Te duele la espalda. El cajero te mira raro. 120 litros. El peso de un hombre adulto en agua. Subes las garrafas al apartamento. Las acomodas en el fondo de un armario oscuro. Lejos de la luz, lejos del calor. El plástico PET se degrada con los rayos ultravioleta. Si dejas una garrafa al sol, en 6 meses ya no es segura. Escribes la fecha con rotulador en cada una. Octubre de 2026. Dentro de 6 meses, las que no hayas usado las reemplazas. Rotación. Usas las más antiguas para cocinar. Repones con nuevas. Parece mucho trabajo. No lo es. Es un hábito. Como revisar el aceite del coche. Solo que este hábito puede salvarte la vida. 120 litros. Familia de 4. 30 litros por persona. A 4 litros diarios. Esos son 7 días. Una semana. Es poco. Pero hace un mes tenías medio día. Ahora tienes 7 veces más. Nivel 3. Entras en una ferretería industrial. Huele a plástico nuevo y a grasa de máquinas. Preguntas por bidones de polietileno alimentario. El dependiente señala una estantería. Azules, 20 litros cada uno. 5,80 €. Compras 4. Llegas a casa. Los llenas con agua del grifo. Añades 2 gotas de hipoclorito de sodio al 5% por cada litro. Eso mata bacterias y conserva el agua hasta 12 meses. 2 gotas, no 4, no 10, 2. Más de eso y el agua sabe a piscina municipal en agosto. Ahora el problema no es el agua, es el espacio. 20 litros pesan 20 kilos. 4 bidones son 80 kilos que necesitan un lugar. Metes uno debajo de la cama, otro en el fondo del armario del pasillo, el tercero en la despensa, el cuarto en el balcón, tapado con una lona oscura. Marta te observa desde la puerta del dormitorio. Lleva 5 minutos sin decir nada. Al fin habla.
¿Estás guardando agua debajo de nuestra cama? Sí. ¿Me estoy casando con un loco? No. Te estás casando con el único vecino de este edificio que tiene agua para 15 días. Ella no se ríe. Tú tampoco. Pero en 3 meses ella va a ser quien te recuerde que hay que rotar los bidones. Nivel 4. Miras tu sistema. Garrafas en el armario, bidones bajo la cama, en la despensa, en el balcón. Sientes orgullo. 200 litros repartidos por la casa. Esos son 12 días para 4 personas. Bien, ¿verdad? Son las 3 de la madrugada. Un golpe de agua te despierta. Una tubería del vecino de arriba reventó. Cuando abres los ojos, la cocina tiene 2 centímetros de agua sucia en el suelo. El olor a humedad sube desde las baldosas. Tus pies descalzos tocan el agua fría. Es la sensación más desagradable a las 3 de la madrugada. La despensa está empapada. 3 garrafas tienen el sello comprometido. El bidón del armario del pasillo flotó y golpeó la pared. La tapa se soltó. Agua contaminada. En una noche perdiste 40 litros. Miras lo que queda. 2/3 intactos. Si hubieras guardado todo en un solo lugar, ahora tendrías 0. Don Ramón lo dice mejor. Si tienes 2, tienes 1. Si tienes 1, no tienes nada. Lo aprendió en la mili. Lo mismo aplica para el agua. Divide siempre en 3 puntos mínimos, 3 ubicaciones distintas de tu casa. Si pierdes un punto, conservas 2/3. La redundancia no es paranoia. La paranoia es tener todo en una sola caja y dormir tranquilo. Nivel 5. Subes a la terraza de tu edificio. Hace calor. El suelo quema a través de las suelas. Hay 3 antenas, un tendedero oxidado y una maceta muerta que nadie reclama. Y ahora, un tanque de polietileno de 200 litros. Tuyo. Lo compraste por 45 euros. Lo subiste con tu vecino, don Ramón, 68 años, jubilado, fontanero toda su vida. Te ayudó a subirlo por las escaleras. A cambio le prometiste explicarle tu sistema. Mientras lo instalabas, don Ramón te dijo algo que no olvidarás. Yo llevo 40 años arreglando tuberías y nunca tuve agua guardada en mi casa. ¡Qué vergüenza! El tanque necesita estar elevado, 1 metro mínimo por encima del punto de uso. Así la gravedad empuja el agua sin electricidad. 1 metro de altura genera 0,1 bares de presión. Poco, pero suficiente para un chorro lento y constante. Conectas una manguera de jardín desde el tanque hasta tu cocina por la ventana del patio. Provisional. Feo. Funcional. 200 litros más. Ahora tienes 400 en total. Familia de 4. 100 litros por persona. A 4 litros diarios de racionamiento, esos son 25 días. Casi un mes. Sientes algo que no sentías antes. No es orgullo. Es calma. Una calma que pesa. Porque miras la ciudad desde la terraza y sabes que casi nadie allá abajo tiene ni una semana. El viento de la tarde mueve la ropa en el tendedero de la vecina. Huele a suavizante barato y a asfalto caliente. La ciudad zumba allá abajo. Normal. Tranquila. Millones de grifos abiertos sin pensar. Tú piensas. Eso te separa. Nivel 6. Don Ramón sube a tu piso un martes por la tarde. Trae una llave inglesa y una sonrisa torcida. Te voy a enseñar algo. Te lleva a tu propio calentador de agua, ese cilindro blanco que llevas años ignorando. ¿Sabes cuánta agua hay ahí dentro? Abres el manual, 50 litros. Don Ramón abre la válvula inferior. Sale un chorro marrón, denso, caliente. Retiras la mano por instinto. Siempre sale así al principio, son sedimentos. Si no lo sabes, tiras agua buena pensando que está mala. 3 segundos después, el agua sale clara. 50 litros de agua almacenada que puedes drenar si algún día no hay suministro. Ahora ven, te lleva al baño, levanta la tapa de la cisterna del inodoro. 6 litros, limpios, potables, nadie los piensa. Miras adentro, sin pastilla azul, sin producto químico, solo agua. Si tuvieras una de esas pastillas desinfectantes, esa agua ya no sería segura para beber. Otro error que casi cometes sin saberlo. No has terminado. En las tuberías de tu casa, entre el contador y los grifos, hay entre 3 y 8 litros atrapados.
Solo tienes que cerrar la llave de paso general y abrir el grifo más bajo de la casa. Sale todo. Haces la suma. Calentador, 50. Cisterna del baño, 6. Tuberías, 5. 61 litros que ya tenías. Gratis, sin comprar nada. Don Ramón se sienta en tu sofá. Llevo 40 años instalando estas cosas. Nunca le dije a nadie que ahí dentro hay agua para 3 días. Tú tampoco lo sabías. Ahora sí. Si este contenido te está siendo útil, quiero explicarte algo. Debajo del video hay un botón con un corazón y un símbolo de moneda. Se llama Supergracias. Si lo pulsas, envías un apoyo directo a este canal. No es obligatorio, pero cada aporte ayuda a que Pilares de la Libertad siga trayendo información real y sin filtros. Si puedes, úsalo. Si no, quédate. El contenido siempre es gratuito. Seguimos. Nivel 7. El apartamento ya no es suficiente. Lo supiste cuando el cuarto bidón no cabía en ningún sitio y Marta tropezó con una garrafa a las 2 de la mañana camino al baño. Ella fue quien lo dijo primero. Si vamos a vivir así, necesitamos suelo propio. No lo dijo con sarcasmo, lo dijo con planos. Tal vez tú no puedes cambiar de casa, tal vez no es el momento. No importa, lo que viene después de este nivel funciona en cualquier sitio. Pero si algún día tienes acceso a un trozo de suelo propio, aunque sea un patio de 3x3, esto es lo que haces con él. 3 meses después, firmas las escrituras de una casa con un pequeño patio trasero. 15 metros cuadrados de tierra que antes solo servían para tender ropa y discutir con el vecino, ahora tienen otro propósito. Contratas a 2 albañiles, excavan un hueco de 2 metros de largo por 1 de ancho y 1 de profundidad. Metes una cisterna de polietileno de alta densidad, 1000 litros. El depósito cuesta entre 300 y 500 euros dependiendo del modelo. La instalación, con mano de obra, otros 200. Total, entre 500 y 700 euros. Es dinero. Marta mira la factura, luego mira la cisterna, luego te mira a ti. ¿Sabes qué? Mi madre gastó más en aquel crucero donde se intoxicó con los langostinos. Te ríes. Ella también. Es la primera vez que se ríe con el tema. Conectas una bomba manual en la parte superior. 40 euros más. La bomba no necesita electricidad, solo tu brazo. 20 movimientos y sube 1 litro. 1000 litros. Familia de 4, racionamiento a 2 litros por persona diarios. Esos son 125 días, más de 4 meses. Has pasado de medio día a 4 meses en 7 niveles. Marta ya no pregunta si es necesario. Ahora pregunta cuál es el siguiente nivel. Nivel 8. Llueve. No es una tormenta. Es una lluvia gris, constante, aburrida, de esas que cancelan planes y arruinan peinados. Sales al patio con un cubo, lo dejas bajo el canalón. En 1 hora tienes 8 litros. Metes la mano, está fría, turbia, tiene partículas de polvo del tejado, restos de hojas, tal vez excrementos de pájaro. No la beberías. Todavía, viertes el agua en un balde con un filtro de cerámica en la base. Es un cilindro poroso que cuesta 15 euros. El agua pasa lentamente, gota a gota. Cuando sale al otro lado, es transparente. Pero transparente no significa potable. Segundo paso, filtro de carbón activado. Elimina cloro residual, pesticidas, metales pesados. Otros 10 euros. Tercer paso, hervir. 1 minuto a 100 grados. O si no tienes fuego, una pastilla de Micropur. Una pastilla por litro. 30 minutos de espera. Cuesta 12 euros la caja de 100 pastillas. 12 céntimos por litro de agua segura. Viertes el resultado en un vaso. Limpia, sin olor, sin sabor extraño. La bebes. Sabe a agua, solo a agua, pero esa agua hace 20 minutos era sucia, marrón, inservible, y ahora está dentro de ti, hidratándote. Eso es poder. No el de los titulares, el poder real, el de transformar lo que otros descartan en lo que te mantiene vivo. Mientras filtras, piensas en el agua del lavabo que se va por el desagüe cada día. Agua jabonosa, pero recuperable. Colocas un balde bajo el sifón. Lo que recoges pasa por un filtro casero de arena y grava. No es potable, pero sirve para regar. O para la cisterna del inodoro. Nada se pierde. Don Ramón prueba un vaso del agua de lluvia filtrada. Arruga la cara. Sabe mejor que el agua de mi pueblo. No está seguro de si es un cumplido. Nivel 9. Miras tu tejado con ojos nuevos. Ya no es solo protección contra el sol y la lluvia. Es una superficie de captación. Tu tejado tiene 50 metros cuadrados.
Cada milímetro de lluvia que cae sobre un metro cuadrado produce 0,8 litros. Es una fórmula simple, área por precipitación por 0,8. Vives en una zona con 440 milímetros de lluvia al año, la media de Madrid. Eso parece poco. Haces la cuenta, 50 metros cuadrados por 440 milímetros por 0,8. 17.600 litros al año. Lees el número 2 veces. 17.600 litros cayendo gratis sobre tu cabeza cada año. Y hasta hoy dejabas que se fueran por el desagüe. Si vives en Ciudad de México, la media es 800 milímetros. Eso da 32.000 litros anuales sobre el mismo tejado. Instalas canalones en el perímetro del tejado. Conectas un tubo de bajada, pero antes del tanque colocas un desviador de primera descarga. Los primeros litros de cada lluvia arrastran polvo, excrementos, hojas podridas. No quieres eso en tu cisterna. El desviador desvía los primeros 10 litros a un drenaje. Después, el agua limpia fluye al depósito. Luego, filtro de malla para hojas, luego filtro cerámico, luego cisterna. El sistema completo te costó 200 euros en materiales. Marta pintó los canalones de verde para que combinaran con las plantas. Don Ramón instaló las uniones. Su hijo le preguntó por qué pasaba tanto tiempo en tu casa. Porque aquí me siento útil de verdad, no como en las reformas de baños que nadie agradece. Ahora cuando llueve, no maldices, escuchas. Cada gota es un depósito llenándose. Antes la lluvia era molestia, ahora es ingreso. Te sientas en el patio, la lluvia para. Huele a tierra mojada y a metal fresco de los canalones nuevos. El silencio después de la lluvia es distinto cuando sabes que acabas de recoger 200 litros. Es un silencio que se siente como un sueldo. Nivel 10. Haces la cuenta final. Garrafas, 120 litros. Bidones, 80 litros. Tanque de terraza, 200 litros. Agua oculta de la casa, 60 litros. Cisterna enterrada, 1000 litros. Captación de lluvia anual, 17.600 litros. Sistema de filtración de 3 etapas. Recirculación de agua gris desde el nivel 8. Nada se pierde. Sumas el almacenamiento fijo, 1.460 litros. Solo eso no alcanza para 6 meses, pero la captación de lluvia activa y el sistema de filtración cierran la cuenta, de sobra. Familia de 4 personas a 4 litros diarios. 2.880 litros para medio año. Lo tienes. Te sientas en la cocina. Es de noche. Lucas, tu hijo de 14 años, está en la mesa haciendo tarea. Marta lee algo en el teléfono. Don Ramón ya no viene tanto. Tiene sus propios bidones ahora. Su hijo le ayuda. El edificio de enfrente tiene las luces encendidas. Gente normal haciendo cosas normales. Ninguno sabe lo que tú sabes. Ninguno tiene lo que tú tienes. En enero de 2026, la Universidad de las Naciones Unidas publicó un informe. Lo llaman bancarrota hídrica global. No es una metáfora, es un término técnico. El planeta no solo gastó el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, también vació los ahorros milenarios, glaciares, humedales, acuíferos subterráneos, sistemas en quiebra sin capacidad de recuperación. España pierde el 20% de su agua potable en fugas de una red que tiene más de 60 años. 4.000 millones de personas en el mundo enfrentan escasez al menos un mes al año. Miras por la ventana, la calle está tranquila, los grifos funcionan. Hoy, mañana probablemente también, pero un día no. Y cuando ese día llegue, tus vecinos van a tocar tu puerta. Lo sabes, llevas meses pensándolo. ¿Compartes? ¿Proteges? ¿Cuánto das antes de poner en riesgo a los tuyos? No tienes respuesta. Nadie la tiene hasta que llegue el momento. Lucas levanta la vista de su tarea. Papá, ¿puedo tomar agua? Sí, hijo, puedes. Caminas hasta la cocina, abres el grifo, sale agua, limpia, fría. Llenas un vaso, pero ya no es automático, ya no es invisible. Ahora cada vaso pesa, cada litro tiene nombre, cada gota es una decisión que tomaste cuando nadie más la estaba tomando. El grifo es el mismo que abriste en el nivel 1, el agua es la misma, tú no. Has recorrido desde 6 botellas olvidadas en un armario hasta 6 meses de autonomía hídrica completa. 10 niveles, desde el espejismo del grifo hasta la independencia total. Ahora dime, ¿en qué nivel estás tú? Ponlo en los comentarios. Sé honesto, eso ya es un primer paso.
En la descripción dejo enlace a pilaresdelibertad.com con contenido que actualizo constantemente, guías, listas de materiales, cálculos por región, todo gratuito. Visita nuestra tienda de productos exclusivos, apoyas el canal y obtienes calidad. El enlace está en la descripción. Dale like si esto te aportó algo real. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si aún no lo has hecho y mira los videos que aparecen en pantalla. El agua no avisa cuándo se va, solo avisa que se fue. Prepárate antes del aviso. Te veo en el próximo video.